Radio Universitaria 89.5. Pulso Médico, un programa familiar con temas de interés en salud. Conducido por profesionales en diversas áreas que te ayudarán a prevenir y cuidar tu salud. Ahora empieza Pulso Médico. Hola, muy buenos días. Ya estamos nuevamente aquí para poder dialogar en este bonito espacio Pulso Médico, y el día de hoy también felicitando a todos nuestros oyentes a través de Radio Universitaria, y así cada día llegamos siempre con un tema de interés todos los fines de semana de 9 a 10 de la mañana. Y hoy día 10 de octubre de 2015 ya se celebra una fecha importante, y es que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Y el dicho dice: sin salud mental no hay salud real. Hoy día nos encontramos con nuestros amigos de Volver a Vivir, clínica psicológica, y ellos se especializan en atención a niños, jóvenes, adultos, nos comentan, así como también el tratamiento ambulatorio en adicciones, alcohol, nos imaginamos también drogas, ludopatía, ese tipo de cosas, ¿no? Claro que sí. Nosotros estamos aquí ya iniciando esta programación en Pulso Médico, y antes de pasar a conversar, pues para poder disfrutar de una bonita melodía a estas horas de la mañana. Estás escuchando Radio Universitaria. Damos la bienvenida a nuestros amigos que ya están sintonizando tu programa Pulso Médico aquí en Universitaria Radio, y el día de hoy queremos tocar este tema muy relevante relacionado al Día Mundial de la Salud Mental. Buenos días, Jackie, iniciando ya este fin de semana con un tema interesante. Así es, Marduk, el día de hoy vamos a tocar sobre todo lo que es la salud mental, y refiriéndonos a todas las personas que ya están recibiendo tratamiento, o a las personas que están en proceso de descifrar si tienen o no esta enfermedad, porque ahora la doctora que nos acompaña en cabina nos va a poder explicar un poquito más en qué consiste y cuáles son las causas o consecuencias. Doctora, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, queremos presentar el día de hoy a la psicóloga Tania Bustamante Maita. Ella es especialista en salud mental del niño y del adolescente, y precisamente la celebración de este Día Mundial de la Salud, que se realiza cada 10 de octubre, es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, que ya desde algunos años tiene presencia en más de 100 países. En Huancayo también se realiza una serie de actividades, sin embargo queremos llamar la atención, sobre todo para el bienestar de nuestra población, y quisiéramos que por favor nos explique, para poder ilustrar a nuestra ciudadanía, qué es, a qué se refiere la salud mental. Muy bien, a ver, muy buenos días con todos. Les comento básicamente lo siguiente: hasta más o menos el año 1946, muchas de las personas creían que la salud mental simplemente era la ausencia de un trastorno, ¿no? Muchas veces creíamos eso. ¿Qué pasa para el año de 1946? Se lleva a cabo la Conferencia Sanitaria Internacional, liderada por, bueno, la organización más grande en salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, donde nos definen un concepto de salud bastante amplio y fácil de entender en realidad. Nos señalan de que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Ahí entra a tallar muy bien la salud mental. En todo caso, entenderíamos a la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada una de las personas va a ser consciente de sus propias capacidades. Es decir, que si una persona, por ejemplo, nos diría: creo que soy muy buena en matemáticas, creo que tengo muy buenas habilidades sociales, creo que tengo la capacidad de comunicarme muy bien con mis padres, o creo que tengo la capacidad muy buena de comunicarme con mi pareja, ya estaríamos hablando de una buena salud mental, porque estamos hablando de un buen desarrollo de las capacidades. Asimismo, me gustaría comentarle lo siguiente, de que una persona que tiene un buen estado de salud mental tiene la capacidad de afrontar tensiones normales de la vida. Cuando digo tensiones normales de la vida, por ejemplo, podemos hablar de un duelo, podemos hablar del hecho de mudarnos de casa, o el hecho de tolerar, por ejemplo, que nos despidan de un trabajo. Son
son tensiones normales de la vida, porque a todos los humanos de una u otra manera nos van pasando. Si hablamos de que tenemos un buen nivel de salud mental, vamos a entender de que este tipo de personas tiene la capacidad de afrontar estas tensiones de manera adecuada. Asimismo, me gustaría comentarles un último punto. Una buena salud mental también nos refiere de que hace que una persona, por ejemplo, tenga una muy buena manera de ser productiva, es decir, tiene la capacidad de trabajar y servir a su sociedad. En todo caso, analizando estos 3 puntos, nos daríamos cuenta que una persona tiene una buena salud mental. Me gustaría repetirlos para que todos nosotros como que vayamos evaluando, ¿no? ¿Qué tan buena salud mental estamos teniendo? El hecho de sentir bienestar, el hecho de tener buenas capacidades, habilidades, poder tolerar las tensiones normales de la vida, así como el hecho de ser productivos para nuestra sociedad. Este año se conmemora el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Y cada año la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Salud Mental organiza desde diferentes aspectos de la salud mental a través de lemas, ¿cierto? A veces tocar, por ejemplo, un tema relacionado a la depresión, algunos años la salud mental y las enfermedades físicas crónicas o el Alzheimer. Y para este año tenemos entendido de que están abarcando con respecto a la salud mental y la dignidad, ¿verdad? Exacto. Coméntenos al respecto. Sí, muy bien, en efecto, cada año la Organización Mundial de la Salud nos saca materiales, nos saca investigaciones al respecto de un tema en particular. Y bueno, primero les cuento cómo llegan a coger este tema, porque durante todo el año, en este caso todo el 2015, por ejemplo, se ha observado una gran problemática sobre dignidad y salud mental. ¿Qué cosa refieren ellos? Por ejemplo, si ustedes hablan de una persona que tiene una dolencia física, en este caso vamos a imaginar una persona que tiene una diabetes, por ejemplo. Vamos a entender de que esta persona no ha perdido su identidad, está bien, tiene diabetes, simplemente le vamos a dar los fármacos del caso, va a recibir obviamente la atención médica y esta persona ya sanó. Vamos a hablar de una persona que tiene un trastorno mental. Si hablamos de un trastorno mental bastante común, por ejemplo, son las distimias, es decir, depresiones que tienen una duración de más de 2 semanas. En este caso, por ejemplo, hablamos de una persona que de una u otra manera ve afectada toda su integridad, ve afectada incluso, por ejemplo, su ajuste en la sociedad, ve afectada su ajuste en la parte académica, en el trabajo. En todo caso, aquí, la Organización Mundial de la Salud se refiere de que el año 2015 va a celebrarse básicamente a través del tema dignidad y salud mental. Es decir, que cuando una persona tiene un trastorno mental, tenemos que buscar básicamente que se respeten sus derechos. Si nos damos cuenta, el mismo hecho de tener un trastorno de salud mental hace que una persona sea más vulnerable para que se le falte el respeto, el estigma, el prejuicio. Para todos es muy sencillo decir, por ejemplo, me voy al odontólogo, me voy a ver a un médico, pero para muchas personas es bastante complejo el decir necesito atención psicológica, porque lo primero que viene a la mente es yo no estoy loco, o el hecho de que las demás personas se puedan burlar de mí por presentar una afección mental, ¿no? Entonces, nuevamente repito, la Organización Mundial de la Salud para este año nos hace mucho énfasis: la dignidad, el respeto a los derechos humanos y la salud mental. Y reforzar la autoestima, ¿no es cierto, doctora? Por supuesto. La dignidad se refiere al mérito, al valor inherente que tiene cada ser humano, y desde el punto de vista de nuestra sociedad, la protección que le puede brindar a nuestra población contra la violencia, el abuso, la autonomía. Tenemos que tener una libre determinación. Hay que incluir también en la vida de la comunidad las políticas de salud mental. Y al respecto, la pregunta para nuestra ciudadanía: ¿qué viene haciendo nuestras autoridades, también desde las instancias de la sociedad civil, las ONGs, las instituciones que trabajan este tema? ¿Cómo se está desarrollando en nuestra Incontrastable, en la región? Bueno, si es que hacemos un análisis bastante preciso de las acciones que cada una de las entidades está haciendo, les comento que la labor es mínima. Nosotros en el Perú tenemos una entidad grande que se ocupa de la salud mental, es el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, obviamente está localizado en Lima. Y les comparto lo siguiente: si incluso hablamos de que las actividades tienen que estar respaldadas por un presupuesto, es esta entidad la que se lleva el 98% de la inversión en salud mental.
El 2% está dividido a lo largo de hospitales importantes en todo el Perú. Ahora imagínense, Huancayo de ese 2%, ¿qué cantidad está recibiendo? Me gustaría compartirles lo siguiente. Nosotros tenemos una entidad ejecutora aquí en el Valle del Mantaro, justamente es la Red de Salud Valle del Mantaro. Más o menos para el año 2013 sale a la luz una investigación que trataba acerca de la cantidad de inversión que se hacía por persona en salud mental. Él les compartía esto de que se ha visto que se invierte 60 céntimos por persona al año desde la Red de Salud Valle del Mantaro. Ahora, si estamos observando con 60 céntimos, ustedes entenderán de que las actividades que se puedan realizar son bastante mínimas, mientras que las necesidades en agenda que tenemos para la misma Red de Salud Valle del Mantaro son grandísimas. Ahora, por otra parte, los gobiernos municipales, el mismo gobierno regional, les entiende, tienen varias prioridades, pero no hay que olvidar de que el bienestar de una persona es trascendental. Imagínense, si una persona, en este caso, por ejemplo, ya simplemente tiene un trastorno de ansiedad, ¿creen ustedes que podrá trabajar bien? ¿Creen ustedes que podrá llevarse de manera adecuada con su familia? Es más, ¿creen ustedes que podría ser productiva para su misma sociedad? Definitivamente no. Y una vez más, ¿no? Esto genera muchos gastos, no solamente para la persona, también genera gastos para su familia, genera gastos para su zona donde está trabajando, genera gastos para el ámbito académico. En todo caso, ya es tiempo de tomar más en serio la salud mental, y como ustedes manifestaban hace un momento, ¿no? Sin salud mental no hay salud real, definitivamente. Ese es el lema que vimos, dice: sin salud mental no hay salud real. Estamos con la psicóloga Tania Bustamante Maita, ella es especialista en salud mental. Nuestra población, no solo huancaína, la población en general, tiene una serie de trastornos, una serie de enfermedades mentales, como antes lo mencionábamos, la esquizofrenia, puede ser la depresión, la ansiedad, y nos gustaría saber, para que pueda ampliarnos, qué otros o las principales enfermedades mentales que también aquejan a nuestra población huancaína. Perfecto. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos, obviamente no son propios, y vamos a analizar datos y cifras con respecto a la salud mental, obviamente provienen de nuestro ente más grande de investigación en el Perú, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Salud Mental. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental refiere de que tanto en zona sierra, estamos en una zona sierra en Huancayo, por ejemplo, nos dicen, ¿no?, de que 2 de cada 10 niños, en este caso en toda el área de la sierra, tienen problemas de ajuste en su familia y en la escuela. Entonces, wow, es una llamada de atención muy grande. O sea, estamos hablando de que si tengo un grupo de 5 pequeñitos, necesariamente uno está muy vulnerable y está muy propenso a presentar un trastorno de salud mental, desde una depresión, llámese ansiedad, llámese un problema de aprendizaje. Estamos hablando un niño de cada 5. Ahora, también acá me gustaría hacer un énfasis muy importante en lo siguiente. A veces las familias consideran de que los psicólogos que están en las escuelas o los psicólogos que están en los colegios son los encargados de hacerse cargo de estas enfermedades o de estos trastornos mentales, lo cual no es de esta manera. Les comento que dentro de salud mental habemos los psicólogos clínicos, los que son las personas específicas que obviamente se van a hacer cargo de este niño entre 5 que presenta un problema de salud mental. Me gustaría compartirles otro dato más del Instituto Nacional de Salud Mental. Ellos nos refieren de que en toda la zona sierra la principal causa de discapacidad en cuanto a trastornos mentales es el consumo de sustancias. Y en la sierra estamos hablando de una incidencia muy alta en alcoholismo. Incluso se está llegando a pensar de que 1 de cada 10 varones, sobre todo, tiene una tendencia muy alta al alcoholismo. Y no hay que olvidar de que el alcoholismo no es una enfermedad. La enfermedad tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un término, mientras que el alcoholismo es un trastorno. Y vamos a entender de que, por ejemplo, en este caso estoy hablando 1 de cada 10, estoy hablando que tiene un trastorno. Eso significa de que nunca se cura. Hay obviamente un procedimiento psiquiátrico, hay un procedimiento psicológico, pero es una enfermedad bastante cara, porque hay que darle el seguimiento hasta que la persona tenga su último día de vida. Imagínense, es la segunda causa. Lo otro que me gustaría compartir ustedes es lo siguiente. Esto ya es en el mundo, ¿no? Cada año en todo el mundo se suicidan más de 800,000 personas. Imagínense ustedes. Y estamos hablando
de 800.000 personas que están en este rango de edad, de 15 a 29 años, que se supone que es la edad más productiva, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Imagínense ustedes, y ahora a veces, ¿no? Decimos, mira, pero a veces se está suicidando porque tal vez terminó con la novia o porque tal vez lo botaron de un trabajo. Acá también me gustaría hacer mucho énfasis de que una persona se suicida básicamente por cómo está compuesta su personalidad. No es que me suicido por la gotita que rebalsó mi vaso, me suicido porque tengo una depresión que tiene 20, 30 años que vive conmigo, me suicido porque tengo una ansiedad que me dura toda la vida o porque estoy desajustada de alguna manera. Ustedes saben, las heridas físicas igualito también van a tener un inicio, me la desinfectan, me la van curando, listo, estoy sano. ¿Qué hay de un resentimiento? No, lastimosamente a la actualidad, aún así la psiquiatría en psicofarmacología esté muy avanzada, no hay ninguna pastillita que nos cure un resentimiento que tenemos de 10 años, de 20 años, no hay manera. Eso se va curando a través del proceso psicoterapéutico. ¿Qué pasa si yo vivo con una herida de 30 años? Imagínense, y me van haciendo más heridas. Es más, tengo la capacidad de recordar todo lo malo que me han hecho. Llega una gotita que rebalsa mi vaso y automáticamente quizás lo primero que piense, no tanto en que quiero acabar con mi vida, sino que estoy viendo como una solución, una alternativa al suicidio porque mi vida ya no me gusta. Y quizá en ese momento las personas, ¿qué cosa deberían hacer? Tal vez recurrir y buscar algún tipo de ayuda, ¿no? Que es el tercer dato importante que tenemos. Muy interesante cada uno de estos temas. Y las preguntas rápidamente, ¿no? Como si anillo al dedo y dice, ¿cómo hacemos si tenemos una enfermedad mental? O si estas se pueden curar, o cuál es el papel de la familia. Estas preguntas las resolvemos luego de los mensajes comerciales. Píldoras del saber. ¿Sabías que 450 millones de personas en todo el mundo están afectadas por una enfermedad mental, neurológica o conductual que dificulta gravemente su vida? Todas las personas corremos riesgo de tener problemas de salud mental. Se prevé que los trastornos mentales aumentarán considerablemente los próximos años. Las enfermedades mentales representan el 12,5% de todas las patologías, un porcentaje superior a la del cáncer y los trastornos cardiovasculares. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Psicológica Volver a Vivir. Volver a vivir. Dirigida para problemas de conducta, anorexia, bulimia, servicio psicológico a niños, adolescentes, jóvenes, familia y pareja. También contamos con nuestro centro de rehabilitación Pro Vida, ofreciendo terapias ambulatorias, con internamiento para el tratamiento y rehabilitación de adicciones al alcohol, drogas, entre otros. Contáctanos al teléfono 246386 o a los RPMs numeral 954 400870 o numeral 964 936008. Ubícanos en Sebastián Lorente 110 El Tambo, entre Sebastián Lorente y Avenida Ferrocarril. Continuamos en Pulso Médico el día de hoy, celebrando esta fecha importante como es el Día Mundial de la Salud Mental. Nos acompaña en cabinas la psicóloga Tania Bustamante Maita para dialogar de este tema que ya estamos a esta hora de la mañana aquí en Pulso Médico, para que por favor nos ilustre con relación a los datos que nos parece interesante, cómo se está manejando y cuál es la problemática con respecto a los trastornos mentales de nuestra población. Ok,
estábamos continuando, nos quedamos en el cuarto dato importante, por ejemplo, algo que muchos de nosotros desconocemos y es muy cotidiano, ¿no? Los conflictos familiares, por ejemplo, tienen efectos importantísimos en la salud mental, es decir, estamos hablando de una convivencia no sana, la presencia de violencia en la familia, por ejemplo. Imagínense, tiene una trascendencia única, por ejemplo, como factor predisponente para que una persona desarrolle trastornos depresivos, trastornos ansiosos, hablamos del consumo de sustancias, el tan solo hecho, es decir, ¿cómo me podría ayudar a prevenir cualquier tipo de trastorno mental si yo puedo aprender a convivir de manera saludable con mi principal grupo? ¿Cuál es? Mi familia nuclear. O sea, ¿cuánto podría prevenir? Imagínense, es más, tal vez en algún momento alguien nos pregunte, ¿y cuál es la píldora mágica para que yo no me enferme, para que yo no tenga este tipo de trastornos mentales? Básico, no tener conflictos en la familia. Tal vez la pregunta de ustedes sea ahí, pero dime tú, ¿no? ¿Qué familia, por ejemplo, no tiene problemas? Obviamente que todas, pero acá la parte trascendente va a ser cómo yo puedo aprender a vivir y a tener una convivencia saludable, con el menor número de indiferencias, nadie alza la voz, tenemos normas de conducta claras en la casa y obviamente todos somos muy honestos. Pasando al quinto dato que también es importante, es lo siguiente, ¿no? De que las personas que ya a veces cada uno va sintiendo, como que la salud mental vamos a entenderla de que es un bienestar bastante subjetivo, es decir, que observando el rostro a una persona yo no puedo concluir de que esta persona está contenta, está triste, no necesariamente, porque los seres humanos tenemos la capacidad de camuflar nuestros estados de ánimo, pero ¿qué pasa? Si una persona a veces ya se siente un poquito mal, ya no hay bienestar, un buen bienestar emocional, ¿qué cosas he ido observando? De que hay mucho miedo de pedir ayuda, hay mucho miedo de solicitar, quizá de acercarme donde un establecimiento de salud, dentro de una posta, por ejemplo, y pedir hablar con un psicólogo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, como hace un momento, como de bromita les decía, ¿no? A veces el miedo de me califiquen como una persona loca, el estigma, el prejuicio, y creo que ya es tiempo, todas las personas que nos están escuchando, no vamos a un psicólogo porque estamos locos, en realidad vamos a un psicólogo porque queremos mejorar nuestro bienestar emocional, queremos sentirnos personas con mayores capacidades, personas útiles a la sociedad. Lo siguiente que me gustaría comentarles es esto, ¿no? De que un problema psicológico necesariamente va a ir de la mano con situaciones de violencia y vulnerabilidad a los derechos humanos. Definitivamente. Vamos a hablar, por ejemplo, de un niñito que está en una situación de bullying, violencia escolar. ¿Qué creen ustedes que le causa? Obviamente están vulnerando sus derechos, pero este niño no se va a sentir contento toda la semana. Este niño va a tener miedo, lo cual en términos de salud mental se llama ansiedad. Este niño va a tener ira, obviamente, porque va a querer defenderse, pero tal vez por ese miedo que no puede enfrentar esa situación, ya hablamos ahí como que el caldo de cultivo básico para que en el futuro haya algún problema psicológico, ¿no? Lo otro que también es necesario observar es que frente a la gran demanda en salud mental, vemos que existen poquísimos profesionales que ofertan estos servicios. Y en realidad cada vez es menos lo que vamos observando en cuanto a psicólogos clínicos. Hace un momento yo les explicaba, en psicología, por ejemplo, tenemos muchas ramas. No todos los psicólogos están especializados y preparados para dar una atención a trastornos mentales. Por ejemplo, los psicólogos que nos acompañan, sé que hacen una gran labor en los jardines, las escuelitas, los colegios, son psicólogos educativos. La labor básica que tienen ellos es dar el acompañamiento a los niños en su rendimiento académico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, observamos ahí, ¿no? Un pequeñito que tiene una disfunción, violencia familiar, por ejemplo? Obviamente el psicólogo clínico entra a tallar genial ahí porque se encarga de todas estas disfunciones dentro de la familia, dentro del individuo y su bienestar mental. El otro que es interesante ver, por ejemplo, es lo siguiente, de que en el terreno de la salud mental es escasa la iniciativa en cuanto a políticas públicas. Es lo último que se observa en una municipalidad. Les comento, he tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en varias de estos presupuestos participativos que se realizan en distintas municipalidades, y de verdad es lamentable ver cómo las personas, la manera de priorizar un puente, una carretera, pero bueno, si observamos que hay niños dentro del barrio que, por ejemplo, tienen niveles de violencia muy altos, o chicos, adolescentes que tal vez andan en pandillas, bueno, para nadie eso es un problema, pero lastimosamente estamos viendo que en lo sucesivo, en los años, ahí se están observando las consecuencias. Y lo último que es importante ver también es aquí, ¿no?
que los recursos financieros que se necesitan para que aumenten los servicios en salud mental son relativamente modestos. Incluso si nosotros comparamos el sueldo de un profesional de salud mental, bueno, no es fuera de lo normal, no es que tendríamos que tener, digamos, millones y millones de inversión para ayudar a que la población tenga una mejor salud mental. Es más, si es que hablamos en recursos tangibles, ustedes me dirán, ¿y qué necesita un psicólogo para dar una buena atención? Cosas básicas, un escritorio, un par de sillas, nuestros test psicológicos y obviamente el talento humano lo pone cada profesional. O sea, si sacamos las cuentas, ni siquiera es caro, es un presupuesto bastante modesto, pero quizá aquí falta un poquito más de voluntad política y nuevamente un llamado cultura y un poco de cultura de parte de las personas. Usted lo mencionó, doctora, sobre lo que es la importancia de la familia en el círculo que ellos crean para futuros ciudadanos de la sociedad, y estos futuros ciudadanos empecemos con los niños, ¿no? Con los más pequeños. Un niño que está yendo al jardín, al kinder de 2, 3, hasta 5 añitos, pueden ya los padres ver reacciones, ¿no? Actitudes que tal vez en casa no se les da, no se les brinda, pero tal vez lo traen de otras partes o lo copian de otros lugares. Entonces es adecuado, o sea, que la mamá pueda ya a partir de esa edad poder llevarlos al psicólogo desde ese comienzo. Por supuesto que sí. Mira, incluso para poder realizar no solamente una evaluación en cuanto a sus capacidades tempranas, que es lo que la estimulación temprana realiza, sino también para observar la tendencia que puede tener este niño a presentar algún tipo de problema en salud mental. Te comento algo, los problemas de salud mental tienen 2 componentes básicos. El primer componente es el componente genético, el otro componente es el componente social, es donde nosotros podemos manipular un poquito más. El componente genético nos refiere a lo siguiente, por ejemplo, imagínate que un niño tiene 3 años, dentro de su anamnesis, ¿no? Es la historia clínica que nosotros realizamos. En la anamnesis, por ejemplo, observamos de que el papá ha tenido la tendencia a ser alcohólico, el abuelo de la misma manera. Por el lado genético, este niño está bastante vulnerable, no necesariamente que pueda ser un niño alcohólico, bueno, en el futuro un joven alcohólico, sino a tener, digamos, cierta vulnerabilidad, a ser más sensible, por decirlo de alguna manera, frente a estos problemas de salud mental que otros niños. Un factor de riesgo importante, a que sea un niño ansioso, tenga problemas de aprendizaje, sea un niño depresivo, el componente genético. Acá también es importante observar de que todas las personas tenemos un temperamento y una personalidad. El temperamento es heredado, es bastante biológico. Por ejemplo, vemos, hay niños muy quietitos, hay niños bastante, no están llorando, ellos están en su cunita, por ejemplo, frente a otros niños que desde pequeñísimos no están contentos absolutamente con ningún estímulo que les podemos ir ofreciendo, coléricos, están que lloran a cada momento, el temperamento. Entonces, por ejemplo, si tiene 2, 3 añitos, yo lo llevo al psicólogo, ¿para qué lo llevaría, por ejemplo? Para que el psicólogo, a través de toda la anamnesis, de toda la historia que me está haciendo, observemos, ¿no? ¿Qué tipo, por ejemplo, de tendencias en salud mental tiene su papá, tiene su mamá, el temperamento de sus padres, cómo ha llevado el embarazo la mamá? Si es una mamá muy ansiosa, imagínate cómo ha hecho ese embarazo. Y ahora este pequeñito, lógico, una mamá ansiosa, ¿qué sale? Un niño ansioso. Es de esa manera. Estamos hablando por la parte genética, por los factores teratógenos durante el proceso de embarazo. Ahora, la otra parte, que es muy importante, la parte social. Tú decías hace un momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos un niño, ellos suelen aprender según un enfoque del aprendizaje que se llama modelado. Es decir, voy copiando, voy modelando las conductas que tengo de las personas que están a mi alrededor. En este caso, por ejemplo, puede ser de la mamá, del papá, de las personas que forman parte de mi principal círculo. Y acá también me gustaría comentarles, hablamos de una teoría importantísima que se llama apego. Es decir, de qué manera se están vinculando las figuras de mayor cuidado con este niño. Entonces, tiene 2, 3 años, yo lo llevo al psicólogo, también el psicólogo estaría en la capacidad de comentarme qué nivel de apego tienen mis pequeños o mi niña conmigo, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a ver consecuencias también muy grandes. Por ejemplo, si hay un apego ansioso, así se llama, la mamá, el papá, a veces están, a veces no están, y como que dejan al niño a veces ahí, no en stand-by, pobrecito. ¿Qué generamos ahí? Un niño ansioso, definitivamente. Entonces, el psicólogo nos podría dar una evaluación completísima, como le decía, ¿no? De los factores teratógenos, de los factores genéticos, y en este caso, de cómo está el círculo social de este pequeñito. ¿Para qué? Me diría en su diagnóstico,
diagnóstico, ¿no? Sabes que este niño va a tener la tendencia a tales trastornos o a tales problemas psicológicos y por lo tanto tenemos que hacer factores protectores. Por ejemplo, si es un niño colérico, ¿qué es lo que la mamá puede hacer? Te comento que, por ejemplo, en la clínica nosotros estamos trabajando con programas para proteger a los niños, se llama programas en resiliencia. Por ejemplo, niños que ya han pasado por este tipo de factores, de algún tipo de violencia, niños que son muy coléricos. ¿Qué cosa hacemos con estos pequeñitos? Los insertamos a estos programas donde les enseñamos a manejar sus emociones. Por ejemplo, estamos hablando con la doctora sobre lo que es salud mental. Marduk, nos vamos al segundo corte del programa y regresamos más con Pulso Médico. Píldoras del saber. ¿Sabías que las enfermedades mentales pueden curarse o controlarse con un tratamiento adecuado? Los tratamientos pueden ser distintos según el tipo de enfermedad y se suelen diseñar intervenciones personalizadas para cada caso. Frecuentemente se realiza combinando el tratamiento farmacológico con medidas de rehabilitación sociolaboral, psicoterapias y apoyo familiar. El apoyo psicoterapéutico es importante para afrontar los efectos de la enfermedad en su vida social, familiar y profesional. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Psicológica Volver a Vivir. Volver a vivir. Dirigida para problemas de conducta, anorexia, bulimia, servicio psicológico a niños, adolescentes, jóvenes, familia y pareja. También contamos con nuestro centro de rehabilitación Pro Vida, ofreciendo terapias ambulatorias, con internamiento para el tratamiento y rehabilitación de adicciones al alcohol, drogas, entre otros. Contáctanos al teléfono 246386 o a los RPMs numeral 954-400870 o numeral 964-936008. Ubícanos en Sebastián Lorente 110 El Tambo, entre Sebastián Lorente y Avenida Ferrocarril. Disfruta del sonido en el fin de semana en Radio Universitaria. Continuamos aquí en Pulso Médico y hoy día estamos tratando este tema relevante sobre la salud mental y queremos aportar para concentrar la atención en la identificación, tratamiento y prevención de algún tipo de trastorno emocional o de conducta destacada pues para este año. Nosotros también nos encontramos aquí con la presencia de la psicóloga Tania Bustamante Maita y lo que ahora queremos preguntar, lo que ahora queremos saber es referente a las actividades que se abarca en este terreno de afianzar una buena salud mental. Muy bien, te comparto lo siguiente. Mira, según las reglas, según las normas de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que estar abarcando 4 actividades básicas en salud mental. Pero si hacemos un análisis realista, bueno, porque acá no estamos para mentirnos, ¿no? Vamos a observar de que aquí en todo el Valle del Mantaro básicamente se hace mucho énfasis en una sola actividad. Les voy a compartir cuáles son las 4, pero la básica donde estamos haciendo mucho énfasis es en el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por los trastornos mentales. Es decir, que estamos recién tomando cartas en el asunto cuando observamos que las personas ya tienen toda la sintomatología, cuando la persona ya está desajustada, cuando ya está peleando con el esposo, ya están a punto de
divorciarse, cuando el alcoholismo ya está dentro del joven, cuando el niño no puede entender lo que lee, cuando ya hay problemas de bullying. O sea, recién ahí es la principal actividad a la que se está dedicando la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es más, el Instituto Nacional de Salud Mental y todo, por ejemplo, los documentos de gestión que ellos nos van indicando, la forma de política que ellos nos dan, porque ya hay planes, hay modelos, no es recién, digamos que, por ejemplo, un psicólogo acá en Huancayo se va a inventar un plan para empezar a tomar en cuenta estas 4 actividades. No, para nada, pero ya están hechas, pero igual ni importancia le damos. Por ejemplo, la primera es la promoción de bienestar. En promoción del bienestar nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de una convivencia saludable. ¿Cómo promocionamos convivencia saludable? Es decir, creo que hace un momentito les comentaba los talleres que se trabajan con los pequeños, que también se hacen con los adultos. Por ejemplo, una forma de promocionar bienestar es enseñarles, por ejemplo, a los adultos, a las mamás, sobre todo que son las más renegoncitas, un buen control y manejo de la ira. Ustedes me dirán, pero en la red Valle del Mantaro, en toda el Valle del Mantaro, por ejemplo, ¿conoces algún lugar donde se les enseña esto? La verdad que no. La otra actividad es prevención de trastornos mentales. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente es a través de este tipo de actividades. Estamos compartiendo. Muchas veces el profesional en salud mental, el especialista, lógico que lo sabe, sabemos cuáles son los síntomas de una depresión, cómo diferencia una esquizofrenia, etcétera, ¿no? Todos los trastornos de salud mental. Pero la población misma, hace un momento manifestabas la cultura, y la cultura no es otra cosa que el conocimiento. Entonces, el mismo hecho de que, ¿cómo yo puedo hacer para prevenir un trastorno mental? A través de la información. Sé que hay muchos programas que hablan sobre salud mental, entonces también ya parte voluntad de la población de decir, a ver, ¿y cómo es? Ahora otra cosa, que acá tal vez ustedes me digan, ya que no sea un programa, ¿cómo hago? Ahí me puedo acercar donde un psicólogo. Los puestos, los establecimientos de salud cuentan con sus psicólogos, hay que fastidiarlos. ¿Tendré depresión? ¿Tendré esquizofrenia? ¿Tendré esto? ¿Quién me va a ayudar a eso? Obviamente el psicólogo está para eso, pero no lo hacemos, no nos explotan, ahí nos tienen sentaditos. Y lo otro que aquí también es muy importante, por ejemplo, es el hecho de compartir en la comunidad, que es la tercera actividad que abarca salud mental. Compartir de manera saludable con la comunidad. Pero si te das cuenta, en la comunidad, en la sociedad, vemos un marcado individualismo. Entonces como que tampoco hay mucho tiempo para compartir en la misma familia. Como que cada uno está viviendo a su manera, a su ritmo. Entonces la misma Organización Mundial de la Salud señala, por ejemplo, que no sea solamente el Día de la Salud Mental o el Día de la Familia, donde se vaya a buscar una integración. O a veces incluso, ¿no? Tomamos en cuenta, por ejemplo, un bautizo, un matrimonio, como que todos están reunidos. Date cuenta alrededor de qué, cajas y cajas de cerveza. ¿Y por qué no me reúno con todos, tal vez alrededor de un buen almuerzo, de un rico almuerzo, juntos todos? ¿Para qué? Para compartir. Pero es como si dentro de esta sociedad, como les digo, lo único que estamos priorizando es recién cuando veo el problema de salud mental, ahí estamos tomando cartas en el asunto, sin olvidar de que son 4 actividades básicas y como analizábamos hace un momento, no requieren de una cantidad de dinero enorme para que yo pueda informar a la población. No gasto mucho dinero para que yo pueda enseñar a la gente a tener buen control de sus emociones. No es caro, o sea, ni siquiera necesito millares y millares de papeles, de tanta cosa, para nada. Es cuestión de coordinar un espacio, ayudar a que la gente se culturice y que el profesional tenga, en este caso, la predisposición y listo. Mira, no necesito más, pero a veces falta mucha voluntad de los profesionales, de las instituciones y de la población. Los niños, ¿no? Son los que necesitan la mayor atención, sin discriminar a las otras edades. Nos referimos en cuanto a la atención mental. Lamentablemente no reciben ese tratamiento necesario y desde un punto de vista financiero resulta más factible para las políticas económicas sociales que se pueda tratar de manera temprana a los niños y a los adolescentes para reducir después los costos de atención. Y no es cierto, como dice el dicho tan popular, pues reprende al niño para que no tengas que castigar al hombre. Y es que en años posteriores los costos sociales se incrementan justamente porque no se tuvo esa cultura, ese criterio de prevención con nuestra niñez. Es así que nosotros también nos aunamos en cuanto a la publicidad, ese tipo de cosas con la agenda, pero sabemos que no solamente se trata de, así como este programa y otros, poder hablar de salud mental y publicitar el tema, ¿no? Sabemos que se puede realizar una agenda de trabajo con respecto a la salud mental. Explíquenos.
Bueno, en realidad, como les comentaba, ya tenemos documentos de gestión. No es que recién se vayan a crear por un profesional. Han sido equipos multidisciplinarios los encargados de preparar justamente esta agenda dada por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, les comento 3 puntos a reforzar en agenda, desde los gobiernos locales al gobierno regional y nuestra misma sociedad, ¿no? Por ejemplo, la primera parte es la vulnerabilidad psicosocial. Cuando hablamos de vulnerabilidad psicosocial me voy a referir mucho acá al enfoque étnico, es decir, la característica de la raza que tienen las personas. La salud mental está muy vinculada a un tema de discriminación, también está muy vinculada al tema de dignidad, que como les decía, es el tema propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué nos dicen? Mi primer punto en agenda es observar la problemática que los grupos vulnerables están presentando. Y cuando digo grupos vulnerables, por ejemplo, un factor de riesgo es la pobreza. Un factor de riesgo es el hecho de que haya una cultura académica bastante baja. Otro factor de riesgo es incluso, por ejemplo, el tipo de programas al que una persona está acostumbrada. Entonces, imagínense, la vulnerabilidad en la sociedad. Entonces, primer punto en agenda, observar qué condiciones de vida tiene la población. Y en base a estas condiciones de vida, observar, me quedo con lo bueno y como que voy separando lo malo, dando otras alternativas. Por ejemplo, no sé si ustedes estaban enterados y nuestra misma audiencia, ¿no? De que un fuerte problema que se está evidenciando ahora es de que los pequeñitos hablan de programas televisivos, wow, de una manera, pero se saben todo de los programas televisivos, pero si les preguntamos, por ejemplo, temas en este caso de autoestima, de dignidad, que por qué son importantes, por qué son valiosos, de cómo se da la disciplina en casa, wow, están en el aire. Si le preguntamos temas académicos, igual su rendimiento académico está bien bajito, pero si le preguntamos sobre cómo está la novela tal y en qué va el programa, en el otro programa, o cuál fue el principal conflicto, nos cuentan todo. Por ejemplo, este es un rasgo y está en agenda. Primera parte, observar cuáles son las vulnerabilidades psicosociales dentro de mi sociedad y dentro de mi familia. Segundo punto en la agenda. ¿Qué se está observando últimamente? Hay mayor morbilidad, es decir, mayor problema de salud y problemáticas sociales en la niñez y en la adolescencia. Definitivamente. Y hace un momento el caballero nos manifestaba, ¿la inversión más segura cuál es? ¿Una inversión en un adulto o una inversión en un niño? Definitivamente la inversión en un niño. ¿Por qué? Porque me da mayores probabilidades de obtener rentabilidad en el tiempo. Entonces, si estoy observando que hay mayor índice de trastornos mentales en niños y adolescentes, que los dejamos de lado. Yo he escuchado, bueno, felizmente suelo conversar mucho con APAFAS, con CAES, con CONEIS de distintas instituciones educativas, y bueno, al observar a las personas, muchas de las mamás, sobre todo que son las que van a las reuniones, siempre me dicen, ¿no? Pero ¿sabe qué, psicóloga? No creo que mi niño tenga depresión. ¿Qué va a tener depresión? Tiene 8 años, ¿qué problema tiene? Y cuando a veces se le hace la evaluación al pequeño, hay rasgos que nos indican que es un niño depresivo. Es más, les comento algo. Por ejemplo, los trastornos mentales en adultos tienen una manifestación muy diferente a la manifestación en un niño y en un adolescente. Por ejemplo, hablando de la depresión, un tema tan común, la depresión en un adulto, por ejemplo, suele pasar, ¿no? De que quizás las damas, sobre todo, nos ponemos más sensibles, más vulnerables, estamos llorando casi todo el rato. Un niño no llora todo el día, un niño depresivo, ¿qué cosa hacen ellos? Son muy irritables, son muy coléricos. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en agenda nos dice, hay que prestar atención a la morbilidad, a la carga de enfermedad que hay en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son los que están más propensos. Ahora, otro dato importante también acá, dicen que 1 de cada 8 niños ha pensado, un niño, estamos hablando de niños de 0 a 12 años, ha pensado por lo menos una vez en ese periodo de tiempo en quitarse la vida. O sea, imagínense. Y a veces los pequeños, no creo que a una mamá, a un papá vayan y digan, mamá, me quiero matar. Obviamente que no, pero la idea está latente en la cabecita. Entonces, claro, la mamá tampoco va a decir, hijo, ya has pensado en matarte. A veces también el tino que las familias tienen que ir utilizando para conocer la salud mental de sus pequeños. O sea, hijito, ¿y te gusta tu vida? ¿O qué de lo que has hecho durante el día te ha gustado más? Por ejemplo, no hay que tener mucho tino en esto. Tercer punto en la agenda, hay que hacer una mejor publicidad de la salud mental y de los fenómenos de violencia. Cuando digo publicidad de salud mental, por ejemplo, y los felicito, lo que estamos haciendo el día de hoy, por ejemplo, ¿en qué ayuda?
ayuda a que la población entienda para qué sirve un psicólogo. Ayuda a que la población entienda que salud mental no solamente es trastorno mental. Como les decía al inicio, salud mental, ¿qué cosa es? Bienestar, tener buenas capacidades, ser una persona productiva. Ya, estoy culturizándolos. Entonces hago una mejor publicidad. Antes salud mental era sinónimo de manicomio, que eran las entidades donde poníamos a las personas que tenían básicamente esquizofrenia. Básicamente ellos estaban ahí. O las personas que tendrían trastornos bipolares, ¿no? 6 meses de manía y muy revoltosos y alegres, 6 meses de depresión. Ese es un trastorno bipolar. Entonces, ahora, ¿qué cosa estamos haciendo? Contándole a la gente, de verdad, que no estamos hablando de un manicomio, no estamos hablando de que tome pastillas para ser feliz. Estamos hablando de ir y de una u otra manera ir curando mis heridas emocionales que vienen conmigo desde que somos niños. Y la otra parte que les digo con respecto, al fenómeno de violencia, ¿no? Porque es un problema de salud pública y no le prestamos gran atención. Así es. Muchas gracias, doctora, por explicarnos muy detalladamente qué consiste cada una de estas. Nos vamos a la última pausa y regresamos con Pulso Médico. Píldoras del saber. ¿Sabías que un entorno familiar adecuado y tranquilo es muy importante en la recuperación de una enfermedad mental? El papel de la familia es esencial, puesto que la experiencia vivida y la proximidad con la persona con enfermedad mental pueden aportar muchos datos y soporte al tratamiento. La familia es un elemento clave para ayudar a la persona con la enfermedad a seguir el tratamiento propuesto por el especialista. Para ello, es muy importante que también la familia reciba apoyo por parte de los profesionales y los servicios de salud. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en la avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Psicológica Volver a Vivir. Dirigida para problemas de conducta, anorexia, bulimia, servicio psicológico a niños, adolescentes, jóvenes, familia y pareja. También contamos con nuestro centro de rehabilitación Provida, ofreciendo terapias ambulatorias, con internamiento para el tratamiento y rehabilitación de adicciones al alcohol, drogas, entre otros. Contáctanos al teléfono 246386 o a los RPMs numeral 954 400870 o numeral 964 936008. Ubícanos en Sebastián Lorente 110 El Tambo, entre Sebastián Lorente y Avenida Ferrocarril. Disfruta del sonido en el fin de semana en Radio Universitaria. Bien, llegando ya casi a concluir la programación del día de hoy de tu programa Pulso Médico, y nos visita la psicóloga Tania Bustamante Maita, con quien hemos dialogado ampliamente sobre este hecho importante que significa tener buena salud mental. Y es que a veces hay personas que no diferencian entre la salud mental y a veces las discapacidades que pueden tener, ¿no? Hay gente que cree que alguna deficiencia psíquica o intelectual es parte de las enfermedades mentales, o las deficiencias físicas o algún tipo de discapacidad. En realidad, si uno tiene algún tipo de enfermedad mental, pues no significa menor capacidad intelectual, ¿no? Tampoco es mortal, tampoco es contagioso. A veces es hereditario, sí. También hemos hablado sobre lo que significa la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, y es que la Federación cada año organiza en base a algún aspecto importante que quiere resaltar, y para este año
han querido trabajar lo relacionado al tema de la dignidad humana, la no discriminación al ser humano, la ampliación de nuestra autonomía, la libre determinación que puede tener el individuo, así como también la inclusión en nuestra sociedad, que ya se está avanzando con respecto a cómo se trata realmente el tema de la salud mental. Doctora, explíquenos qué tipo de actividades más se está realizando con respecto al fortalecimiento de la dignidad del ser humano. Ok, a ver, para empezar, el hecho de favorecer la inclusión política y social de las distintas personas. Si ustedes se dan cuenta, vivimos en una sociedad bastante intolerante, no nos gusta la gente diferente, entonces aquí vamos a hablar de una discriminación muy alta. Entonces cuando vamos a observar, por ejemplo, la inclusión desde los pequeñitos, que aprendan a tolerar, que aprendan a respetar e incluso a celebrar las diferencias. Un color de piel distinto nos asusta, un idioma diferente, de todas maneras a veces nos hace sentir como que estamos en peligro. Entonces, primer punto para promover la dignidad desde nuestros hogares, favorecer la inclusión. Y desde la parte política, desde la parte social, de la misma manera, respetar las diferencias. Lo siguiente, el enfoque de recuperación con respecto a la atención en salud mental. Hay que acordarnos de que la recuperación de una persona que tiene un trastorno mental en realidad no es la más cara, no es más cara que una enfermedad física. Por ejemplo, hace un momento hablaba con uno de ustedes acerca del costo de los psicofármacos y en realidad el Ministerio de Salud ofrece psicofármacos que tienen un costo pero bajísimo. Hablamos de psicofármacos que cuestan 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos. Entonces vamos a observar de que el costo sí va a ser alto con respecto a la inversión en tiempo, en calidad de tiempo que la familia realiza. Por ejemplo, para que una persona salga de una depresión, salga de una ansiedad, no va a bastar con que le demos los fármacos adecuados. También es necesario que la familia, su medio académico, su medio laboral, le dé el soporte del caso. Ahora, no estoy hablando de victimizar a nadie que tiene un problema de salud mental. No es pobrecito o pobrecita, simplemente es una persona que necesita de mayor soporte y en el camino obviamente ya va a ir desprendiéndose de su psicólogo, de su familia y solo o sola va a poder hacerse cargo de sí misma. Lo siguiente, la capacitación, que es muy importante, el fortalecimiento de capacidades. En realidad no es que necesitemos, por ejemplo, imagínense, ¿no? A veces hay personas que nos dicen, creo que necesitamos especializarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, pero en realidad el fortalecimiento de capacidades, ¿en qué? No necesito irme a Estados Unidos para aprender a respetar. No necesito irme a Alemania para ponerme en el lugar de los demás. No necesito irme a Australia para aprender a no discriminar y a ser más tolerante. Entonces el fortalecimiento de capacidades en esos valores que todos los días hablamos. Pero hay que ser un buen modelo, hay que ser un buen ejemplo. Lo siguiente importante, la promoción de la convivencia saludable, y creo que esto sí lo voy a repetir hasta el cansancio. En mi grupo familiar no grito, no mando indirectas, no necesito ir a un colegio, a una universidad, porque en eso, ahí no me van a enseñar eso. ¿Qué más en mi casa? Soy honesto, y en realidad es un problema bien álgido. Muchos de nosotros ocultamos lo que de verdad sentimos. Hay que ser honestos. Formas de promover la dignidad. Lo siguiente, vamos a crear y fortalecer grupos. Y esto es importante porque el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Entonces, si yo quiero reconquistar y promover la dignidad, voy a tener que enseñar a que justamente estos grupos, desde la familia o el grupo mínimo, ¿no? El grupo de la pareja, que es un grupo de 2, el grupo académico, el grupo laboral, aprenda a no discriminar. Repito, hay que aprender a tolerar. No todas las personas son como nosotros y no toda la gente se va a comportar como a mí me gustaría. El día que una persona aprenda a modificar esa parte en su pensamiento, aprende a ser más tolerante. Por ejemplo, a veces, ¿no? Tenemos jefes o jefas medias gritonas o mamás medias perfeccionistas, a veces esposos o novios también muy perfeccionistas, pero también tienen que aprender a entender de que si ellos tienen una capacidad muy alta de liderazgo, son muy rápidos en todo el trabajo, en su organización, no significa que los demás tenemos que estar a su nivel o a su altura. Cada uno es distinto. Si yo aprendo a aceptar al otro, recién va a poder tal vez haber una modificación porque puedo sugerir. Imagínense, la convivencia saludable ni es costosa, ni es difícil, básico, aprendo a cambiar mi pensamiento y mi percepción. Bueno, básicamente son las formas de promover la dignidad, ¿no?
Así es, doctora, nos ha detallado también muy bien sobre lo que debemos de hacer, de tratar de vivir como familia, integrar el núcleo familiar dentro de nuestra sociedad y no es tanto esperar las políticas del gobierno, porque al fin y al cabo nosotros con nuestro entorno familiar somos los que creamos nuestra propia forma o nuestro propio estilo de vida, que es lo que queremos de las demás personas, proponiéndolo nosotros mismos. Entonces, doctora, ¿alguna recomendación final, aparte de todo lo que nos ha dicho, para concluir en el programa? Bueno, creo que la misma palabra nuevamente, tolerancia y más tolerancia. En todos los círculos no somos perfectos y a veces nuestras expectativas nos hacen mirar al otro como si sería perfecto y cuando el otro no es perfecto, agarramos y nuestra intolerancia es única. Hay que aprender a vernos como somos. Somos seres humanos, falibles de todas maneras. Que alguien agarre y empiece a criticarnos por esas falencias ya está fuera del límite. Bueno, de todas maneras me gustaría despedirme deseando un bonito sábado a todos. No es cualquier día, es el día de la salud mental y así que a engreírnos todos. Muchísimas gracias. El papel de la familia realmente es importante para fortalecer nuestra salud mental. Agradeciendo también a todos nuestros oyentes a través de Radio Universitaria, invitándolos, eso sí, cada fin de semana a poder dialogar con nosotros por las llamadas también y las redes sociales a /Pulso Médico. Los invitamos a sintonizarnos de 9 a 10 de la mañana para el próximo sábado 17 de octubre y el tema relacionado a DMAE. Son las iniciales de degeneración macular asociada a la edad. Tendremos la presencia de un especialista, un oftalmólogo, quien nos va a hacer las recomendaciones y la ilustración respectiva. Bien, nos despedimos ya hasta el próximo sábado de tu programa Pulso Médico. Muchísimas gracias, muy buen día. Este programa llegó gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Estás escuchando Radio Universitaria.